Hola, te doy la bienvenida a esta tonalidad avanzada que es la del patrón de interrupción. Y ya he hablado muchísimo en el podcast, en este programa, sobre lo que es un patrón de interrupción. Básicamente es algo que interrumpe el patrón predecible, el patrón en el que se encuentra la situación en ese momento. Entonces, básicamente esta tonalidad es una tonalidad que rompe el patrón de la tonalidad con la que estás hablando. De la misma tonalidad con la que tú estás hablando o la tonalidad o el volumen de la tonalidad. Esto tiene que ver mucho con el volumen a veces. La tonalidad con la que está hablando el lugar o el entorno, la conversación de diferentes personas en un lugar específico. Con la que tú aquí voy a poner o los demás están hablando. Y es muy sencilla, o sea, aquí lo importante es que tengas una tonalidad variada, pero no todo el tiempo. Tú puedes estar hablando de cierta manera constante por unos segundos y de pronto aumentas el volumen o de pronto empiezas a hablar más bajo. Entonces, básicamente, romper el patrón es esto. Tú estás hablando así, supongamos, y de repente te avientas un pico y vuelves, y de repente disminuyes la tonalidad. Eso es romper el patrón. Esto es romper el patrón. ¿Sí me explico? Cuando es mucho más pronunciada la tonalidad. Y obviamente, pues aquí se involucra mucho el volumen, intensidad y también la velocidad. O sea, si tú quieres romper el patrón, a lo mejor estás hablando un poco rápido porque estás emocionado y entonces yo te estoy contando esto, el otro, aquello, y de pronto le bajas un poco a la velocidad, a lo mejor no tanto al volumen, pero empiezas a hablar un poco más bajo. Perdón, un poco más lento, un poco más pausado. Y si quieres, disminuyes la voz. Y si no quieres, no la disminuyes, la incrementas hasta que de pronto la vuelves a disminuir. Eso es romper el patrón y eso es lo que mantiene una voz interesante. Eso es lo que mantiene el interés en una voz. Si tú hablas de manera monótona, ya lo expliqué muchísimo a lo largo de este programa, no vas a llegar a ningún lado. El peor enemigo de un hombre superior es tener una voz inferior, en pocas palabras, una voz aburrida. El peor enemigo de una voz superior es la aburrición. Y la única forma de no aburrir a las personas es rompiendo el patrón. Entonces, yo quiero que te vuelvas en un máster a la hora de romper el patrón. Vuélvete experto en romper el patrón y la atención estará sobre ti. Así de fácil. Rompe el patrón de cualquier manera, no solo con tu voz. Hay muchas maneras de romper el patrón. Y nunca tendrás un problema de atención. Ahora, para retener la atención es otra historia y ya hablamos sobre eso también. Pero, obviamente quieres captar la atención y una gran manera de hacerlo es rompiendo el patrón. Entonces, básicamente, esta es la tonalidad que te quería compartir. Es algo avanzada porque requiere tener cierta maestría con todos los elementos antes mencionados. Pero es muy importante que ya que dominas la certeza, el estar despreocupado, el estar inafectado, el ser interesante y demás, pues que seas capaz de romper el patrón cuantas veces quieras, todo el tiempo que tú quieras. O sea, no hay una ley. Yo te puedo estar hablando así, de pronto bajo un poco la voz y de pronto un poco la aumento. Que no sea tan dramático, mantienes como un ritmo y de pronto, ¡pum!, se dispara, lo vuelves a mantener y ¡pum!, a lo mejor se relaja. Pero es importante que tomes en cuenta esta situación y por eso te la quería volver a mencionar de alguna u otra manera.